Está a punto de estrenarse la película de Sonic 3, así que ¿por qué no hablarte sobre 25 curiosidades del personaje? Let's go! Sonic es un personaje bastante conocido. Creado para la Sega Mega Drive, sus creadores Yuji Naka y Naoto Oshima en 1991 lanzaron su primer juego, Sonic the Hedgehog, creado para competir principalmente contra Mario, convirtiéndose en la actualidad en la franquicia insignia de Sega y una de las más vendidas de los videojuegos, con más de 140 millones de unidades vendidas en solo 2016, y recaudó más de 6.000 millones de dólares desde sus comienzos hasta 2020. ¡Wow! La gran parte de las personas no saben la edad de Sonic, y aunque muchos dirán que tiene 30 años por el aniversario, pues la realidad es otra. Y es que dependiendo del juego, Sonic llega a tener entre 15 y 18 años de manera oficial. Se sabe que nació en Christmas Island y desde muy temprano demostró una habilidad insólita para correr a grandes velocidades. Nuestro amigo el erizo azul, como ya muchos conocen, él no sabe nadar, mientras que si nos fijamos en la vida real, la gran mayoría de los erizos son muy buenos nadadores. El primer juego en el que Sonic hizo su debut en el mundo 3D fue en Sonic Fighters, hasta el juego más actual de la franquicia, Sonic Foreshadow Generation. Hubieron muchos compositores para los juegos de Sonic, entre ellos están Sashio Ogawa, Masura Setsumaru, Tomonori Sawada. Los juegos suelen reconocerse principalmente por su banda sonora, y obviamente Sonic no es una excepción. El tema principal de los juegos de Sonic, conocido como Green Hill Zone, se ha convertido en uno de los temas más reconocidos y populares de la historia del erizo, y por supuesto de los videojuegos. La rivalidad entre Sega y Nintendo se debe a una competencia intensa y continua para dominar el mercado de los videojuegos entre los años 80 y 90, donde ambas compañías luchaban por ganar la preferencia de los consumidores, atraer desarrolladores de videojuegos y alcanzar la supremacía en ventas de hardware y software. Las consolas a las que les llegó los juegos de Sonic fueron Xbox, PlayStation, dispositivos móviles e irónicamente a Nintendo, teniendo en cuenta su pequeña rivalidad, aunque al final hicieron las paces. El personaje, como mencioné anteriormente, siempre ha sido competencia directa de Mario, hasta que llegaron las Olimpiadas y bueno, Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, Olímpicos de Invierno, 2012, 2020 Tokio, bueno, hasta cierto punto fueron rivales. Sonic, un nombre que al escucharlo sabes a qué me estoy refiriendo. Pero ¿y si te digo Mr. Nedley Mouse? ¿Qué pensarías? Pues sí, así se llamaba el erizo en sus inicios. De hecho, Sega usó este término para nombrar al videojuego Sonic the Hedgehog. Sonic Movie 2 hay una referencia a un juego del erizo en 3D. Al comienzo de la película, después de que las alcantarillas exploten, fue algo que vimos por primera vez en Sonic Adventure DX. En el juego Sonic Adventure 2 hay un easter egg en el que puedes encontrar a un Chao con la apariencia de Knights, el personaje principal de otro juego de Sega. En Sonic Adventure 2, el personaje de Rose se suponía que sería un zorro, pero se cambió a un murciélago ya que estaban Sonic y Tails como erizo y zorro, respectivamente. Así que no tendría sentido hacer otro personaje principal con el mismo animal. Sonic Boom, una serie muy conocida, y también por su cancelación. Resulta que la franquicia Sonic Boom no estaba teniendo mucho éxito. A pesar de irles bien en sus primeras temporadas, ya no rentaba seguir haciendo más capítulos debido a las fuertes críticas que le daban a la serie. Creo que de niños muchos queríamos ser Shadow. Este personaje no estaba pensado para ser parte de los personajes principales, sino únicamente para Sonic Adventure 2. Pero gracias a la popularidad que alcanzó el personaje, los de Sega pensaron, ¿y si lo ponemos como un personaje principal? Al ver a Super Sonic, ¿no piensas en un Super Saiyajin? Y es que los desarrolladores se inspiraron en la famosa transformación de Dragon Ball para darle a Sonic un poder inimaginable gracias a las Esmeraldas del Caos. Su primera aparición en los videojuegos fue en Sonic the Hedgehog 2. Para ti, ¿los cómics son mejores que los videojuegos? Sonic ha tenido su propia serie de cómics, publicada por Archived Comics, y recientemente IDW Publishing. Estos cómics han ampliado la historia y el universo de Sonic de manera significativa. Según Sonic the Comic, Sonic era en un principio marrón, pero al alcanzar las velocidades del sonido, gracias a las zapatillas dadas por el Dr. Eggman, se vuelve azul. Aunque otra teoría que de hecho es más creíble es que Sega quiso darles el mismo color de las letras de su logotipo.
El erizo no solo aparece en la saga tradicional de Sonic, también ha aparecido en varios spin-offs y juegos de diferentes géneros, como juegos de carrera, juegos de rol y por supuesto juegos de lucha, ampliando su presencia más allá de los juegos tradicionales de plataformas. Sonic también ha aparecido en parques temáticos como el parque temático de Sega Joypolis en Tokio, donde los visitantes pueden disfrutar de atracciones y juegos basados en el personaje, dejándonos en claro que está en el top 1. A pesar de que Eggman sea muy perfeccionista, él mismo crea sus propios robots, y hay veces que salen mal de fábrica. Se nota que no eres muy listo, Eggman. Hay un rumor que ha surgido desde hace mucho tiempo en varios foros de la saga, y es que se dice que el cantante Michael Jackson estuvo relacionado con la música y algunos elementos visuales de los juegos de Sonic. En las primeras versiones de los juegos de Sonic, el antagonista principal se llamaba Dr. Ivo Robotnik. Sí, algo muy raro, pero ese era su nombre. Sin embargo, en Japón su nombre original era Dr. Eggman, debido a su apariencia con forma de huevo. Cuando Sega of America localizó el juego, decidieron cambiar su nombre a Dr. Eggman, de cierta manera, ya que la excusa fue que al personaje nadie lo llamaba así, ¡Dr. Robotnik! Ya nunca nadie me llama así. adoptando como su nombre Dr. Eggman. En la próxima película del erizo tendrá un logo bastante familiar. El logo de esta película es el mismo que vimos en Sonic Adventure 2, ya que claro, nos presentarán a Shadow en la pantalla grande. Pero dime, ¿qué te pareció la película? ¿La viste? Déjalo en la caja de comentarios. Sin más, espero que les haya gustado mucho este video. Agradezco todo su apoyo, especialmente si eres un nuevo seguidor. Te invito a suscribirte, darle a la campanita y darle like a este video. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, adiós.